O sea, el día, más que el día, no encontrarán hacia el campo, porque por ahí había dicho, no saldrán al campo, ni siquiera para recoger la comida, ni siquiera, porque no va a haber comida y Dios estaba formando este carácter de aprender a descansar y a confiar que la provisión vendría de Dios y entonces el séptimo día no era necesario, no iba a ser necesario salir a recoger porque la provisión estaría ahí, ¿no? Pero más allá de eso, me gustó esta parte donde dice, y dijo Moisés, comerán, como dice Di María, nos recuerda y dice, el día a Mashiach, comerán a Mashiach. El Cordero de Dios tiene que ser comido todo. Y cada vez que nos reunimos a añadir y añadir un poco más de la Torá, ir completando ese conocimiento de Dios, estamos comiendo a Él, comiendo a Mashiach. Entonces, ¿para qué es el Shabbat? Comerán el día, comerán hoy, dice, ¿no? Comerán el día, comerán a Mashiach, porque es Shabbat. O comerán Mashiach el Shabbat, como dice Di María, pero bueno, comerán el día, comerán a Mashiach porque es Shabbat, es César, hoy no es de ocuparnos de otras cosas. Mashiach, el día de Hashem, ¿no? El día es de Hashem. El día es, Hashem también es el atributo del juicio. Así como Elohim es el atributo del amor, Hashem representa ese atributo del juicio, ¿no? Entonces aquí dice, el día es de Hashem. Hubo juicio cuando no cumplieron lo que había dispuesto el Señor con respecto a que no salgan a recoger. Y entonces aquí no dice Elohim, aquí dice Hashem. El día es de Hashem. O sea, teman a Hashem. Teman a Hashem. Y luego dice el día, o sea, a Mashiach. El día no encontrarán hacia el campo, ¿no? Si salen al campo, hacia el campo. Entonces, si nos dedicamos a hacer el quehacer para el cual nos ha dado 6 días, en el día de su santidad, no teniendo en cuenta el testimonio, menospreciando el mandamiento, no van a comer el día, no lo van a comer, porque en este día es día de comer el día. O sea, es el día de disfrutar, de conocer de Él. Su amor es tan grande y nos ha llenado del Ruach, de su santidad, que Él se deja conocer en cualquiera de los días de la semana, está ministrando nuestras vidas, está llenando, pero hoy es el día donde podemos comerlo, saborearlo. Es el día de Hashem. Y el día no será encontrado si salimos hacia el campo. Y tiene lógica, porque si nos ocupamos de las cosas de este mundo, pues eso es lo que comemos. Pero si nos ocupamos de comer el día, nos llenamos de él. Y pues quizás volviendo al verso 23, recordar que también este día es un Shabbat Kodesh, no es un día de cesar, porque pues por ejemplo, no sé, en cada lugar tenemos días de descanso nacionales por una u otra cosa, ¿no? El domingo se descansan regularmente, entonces, pero no, este día de cesar es Kodesh, no es cualquier día de vacación o de descanso, es Kodesh, es de la santidad que le pertenece a Hashem y que por amor a su nombre, Él no va a dejar sin corrección si es que menospreciamos el día y si es que no tenemos en cuenta su palabra. Entonces, como que mirar un poquito más de cerca cómo está estructurado el texto en hebreo nos ayuda a tener un poquito más de profundidad con respecto a este día que de alguna forma lo venimos practicando, pero que Él está demandando que no lo tomemos como cosa ligera. Eso, hermanos. Vale, gracias, Carvita. Nada más que yo tengo una duda con todo
lo que acaba de decir, si verdad es algo muy hermoso y que tiene razón, nada más que parecería en realidad que no se está hablando de comer al Shabbat, porque me dio la impresión esa, o sea, me dio la impresión esa, y No, él, no, 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 comer el Shabbat no dice, ¿no? por eso, Que lo que coma el pasa, día, sí, pero, por eso, pero lo si que son pasa, sinónimos se puede interpretar. por eso decía, más bien, quisiera más bien poner el énfasis en lo que tenemos que comer y lo que literalmente comía y que hace más sentido con Mashiach es el maná, no tanto el Shabbat, Ujú, ujú, sino ujú. el maná. Sí. El énfasis de comer está en el maná. Así que cuando ahí dice, por eso me gusta mucho que se diga hoy, en el sentido de que es en ese, si quieren, no tanto de que, no porque no sea el día un nombre del Señor, sino porque aquí parecería que el día está refiriéndose sí al espacio en específico, al momento, ¿sí? Que sabemos que es Mashiach, pero que está haciendo énfasis de que se coma algo o que se alimente uno de algo en específico en un tiempo en específico. Lo que se tiene que comer es el maná y el momento en específico es en Shabbat, por así decirlo. ¿Sí? Lo cual también nos enseña que primordialmente debemos comer en Shabbat, es decir, comer maná en Shabbat. Lo que se entendería en términos de Mashiach sería como una tautología, pero es decir, alimentarnos de Mashiach dentro de Mashiach, ¿sí? O aún más, porque suena raro, pero alimentarnos de Mashiach, es decir, de su doctrina, de su palabra, dentro del día que ha dicho Mashiach, ¿sí? Nico y Carmita. Claro. Yo también lo que entendía cuando les escuchaba era que si bien dice que hay que comer el maná en Shabbat, es como que justo en Shabbat se tenía que recoger la doble porción del maná. Antes de Shabbat. Perdón, antes del Shabbat. Pero entonces, comer doble porción, o sea, para mí es el Señor mismo en Shabbat, o sea, en doble porción, o sea, somos privilegiados, ¿no? Y saber que no se agusanaba, porque de un día a otro eh, tenían que coger el maná, pero aquí antes del Shabbat tenían que coger la doble ración y el milagro era que no se agusanaba. Si ellos guardaban de un día a otro que no tenía que ser Shabbat, se agusanaba, pero ahí no. Entonces decía, en Shabbat es donde el Señor nos permite comer doble porción de, no sé, algo así le entiendo yo. Sí, sí, está muy bien, Nico. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto en Mateo a propósito del famoso Padre Nuestro? Que decía, que no decía el Padre, el pan nuestro de cada día, sino que decía el pan nuestro de mañana. Está hablando de Shabbat, está hablando de la palabra en realidad. Sí, el pan nuestro de mañana. Sí, y es eso, el pan que es para mañana es el día de Shabbat. Ahora, también el tema de la comida, de la alimentación es otro tema y es bastante diferente porque para nosotros nuestra dieta hoy siglo XXI es comer 3 veces al día, ¿no? Desayuno tipo 7, 6 de la mañana, de acuerdo a las actividades de cada uno, luego el almuerzo al mediodía y una cena o merienda, eso de las 6, 7, 8 de la noche. Pero resulta que en la época del pueblo, de esta época, no se comía 3 veces al día, se comía 2 veces al día. Y este es un buen ejemplo de un pasaje en donde se enseña eso, donde se aprende eso. Porque comían de mañana el maná y tarde las codornices. Así que se comía 2 veces. Y por eso desde aquí se entiende que el Shabbat era el único día en que se comía 3 veces al día. Porque se comía en la noche, en la mañana y a la otra tarde. Era el único día que se comía 3 veces, decían así. Entonces era una comida, era un día muy especial por eso, en donde sí se ve una doble porción, un mayor cuidado, ¿sí? Que acordémonos también con, o sea, es dicho entre paréntesis, es un tema que da para mucho, es un tema que da para mucho, el tema del Shabbat, sus implicaciones y además, ¿sí? Lo que sí, y muy bien con lo que había dicho Carmita, el énfasis de todo esto no es tanto el qué hacer, que eso más bien es algo, por así decirlo, secundario, o más bien dicho, accesorio, el qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, sino el énfasis sí está en masticar a Mashiach, en masticar a Mashiach, porque lastimosamente, y creo que también fue por el tema de cómo nosotros fuimos aprendiendo también en el camino y cómo Dios también nos ha ido enseñando, instruyendo, en el sentido de que
para nosotros hacer Shabbat en un momento era poner la mesita, era poner la mesa, las velitas, y ya está, hice Shabbat. Y al otro día seguía haciendo yo lo que quería, al otro día seguía cualquier cosa. Entonces, es muy, muy, muy importante, incluso cuando enseñemos, y tenemos niños, y tenemos gente que está aprendiendo, enseñar que el Shabbat, primero que es todo el día, desde que se pone el sol hasta que se pone el sol, y además que el énfasis no está tanto en los accesorios, que por eso se llaman accesorios, que pueden estar como no pueden estar, sino en que esté Mashiach ahí reinando. Y una forma de cómo es que Mashiach reina es masticar su palabra, es comerlo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, estamos comiendo de Mashiach, en el sentido de que estamos leyendo su palabra, aprendiendo, conversando al respecto. ¿Sí? Y ese es el énfasis. Ahora, la dinámica ya de cómo lo hace cada uno es bastante libre. Si tenemos niños, si tenemos adolescentes, si tenemos mayores, si tenemos gente adulta, si tenemos gente nueva, si tenemos gente ya que ha caminado con el Señor buen tiempo, pues es diferente la dinámica, pero el énfasis es el mismo. ¿Sí? Y creo que Carmita nos quería decir algo más también. Sí, bueno, hace poquito le escuché a alguien que dijo, el Shabbat no es un día de 24 horas. Tengan en cuenta eso, el Shabbat no es un día de 24 horas. Y ¡pac! Se me prende el foco. Y tiene razón. A veces tiene menos de 24 horas y a veces tiene más de 24 horas, aun cuando fuera por minutitos o segundos. Porque si hoy, digamos así, empieza, digamos, la caída del sol a las 6 de la tarde, como más o menos para nuestro medio es, digamos que mañana estamos caminando, ya vamos en ascenso hacia la primavera o hacia el verano, entonces atardece un poquito más tarde, 6:05 cae el sol, por decir. Entonces, si dan cuenta, entre 6 de la tarde hasta 6:05 está más de 24 horas. Y si vamos al revés hacia el invierno, en cambio, cada vez es más temprano, ¿no? Es casi a veces imperceptible, pero a un momento sí nos llegamos a dar cuenta. Hoy ha amanecido temprano, hoy ha amanecido tarde o atardecido, decimos, ¿no? Entonces, fíjense como que el Shabbat va de caída cuando cae el sol del un día hasta el otro día, en donde nosotros estamos atentos. Entonces me gustó oír eso, ¿no? De que el Shabbat no es un día de 24 horas. Todos los otros Yom son de 24 horas, bueno, pero el Shabbat es variable. En todo caso, el otro es estándar y este es variable porque no es un día, no estamos enmarcados dentro de lo que es un día, como dentro de un calendario de tantos días en el año. Este es diferente, ¿no? Varía de semana a semana tal vez, no sé, según la temporada en la que estemos. Me gustó porque aún eso lo hace más distinguible, lo hace más rico, más diferente, más abundante. Y también que cuando leemos en el Génesis, dice la tarde y la mañana, ¿no? Fue la tarde y la mañana, el día 2, la tarde y la mañana, el día 3, y yo me afanaba en decir, ¿por qué no pondrán el día y la noche? Lo más normal es que pongan fue el día y la noche y se completó. No, porque la mente del Señor funciona así. Entonces, cuando dice aquí y que lo guarden o lo reserven hasta la mañana, es porque ahorita al empezar Shabbat estaríamos completando la tarde, fue la Erev, o sea, lo que viene la noche para nosotros, pero empieza en la Erev y fue Boker, lo que inicia en la parte de luz, ¿no? La parte de oscuridad y la parte de luz. No es que solo acaben en la mañana, porque aquí dice lo guardarán para la mañana y me daba la idea, pues que se lo coman de desayuno y ya, ¿no? Podrían hacerlo, pero no necesariamente. O sea, esto lo comerán ahora que está entrada la noche en nuestra forma de ver las cosas y lo dejan para mañana, como solemos decir. Mañana para nosotros es mañana, o sea, el día que viene, ¿no? Aunque aquí dice Haboker para la mañana. Nada más eso, ¿no? Como un poquito más de algo más que nos haga pensar en los detalles y el carácter de este día de la santidad. Amén. Así mismo es. Vale. Entonces creo que podemos ahora sí continuar con el capítulo 17 y ir terminando.
Ok. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yehoshua, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Bueno, aquí es ya la segunda vez en que ellos están tentando nuevamente, o sea, me refiero al pueblo de Israel, porque el Señor ya les dijo antes que cuando murmuran no hablaban contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. Así pues, el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Adonai dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. Y aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca, y saltarán las aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Esta roca era el Mesías, como está escrito en 1 de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. En Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces aquí pusimos este versículo porque el momento en que golpea la roca Moisés se alusiona a Isaías 53. Y Perdón, llamó, perdón. Ya. y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Yehoshua, escogeos, varones, y sal a luchar contra Amalec mañana. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina, y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalec. Y como los brazos de Moisés se entumecieron, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y otro por otro lado. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y dijo Adonai a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. También le dice que escriba, por lo tanto, las cosas importantes también hay que ponerlas por escrito. Hashem ordenó a Moisés escribirlo en un libro para que no se olvidara. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nissi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, Adonai tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. También no podemos olvidarnos que en el libro de Esther, Amán también era un descendiente de Amalek y como siempre estaba en contra del pueblo de Israel. En 2 de Tesalonicenses 2:8 también está escrito.
Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que Yehoshua matará con el ruach de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Gracias. Es todo. Ok, muchas gracias, Dianita y Nico, que nos han comentado de una forma bastante dinámica toda la porción. De este capítulo 17, lo que hay que resaltar es, más bien dicho, que quede como antecedente cuando después veamos, si no estoy mal en números, cuando vuelven a aparecer un evento similar a este, cuando la gente tiene sed, vuelven a quejarse, vuelven a hacer una especie de plantón, y lo que termina haciendo es Moisés de enojarse y lo que le cuesta el no entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es otro momento. Y lo que sí vale la pena decirlo es que aquí la palabra que aparece cuando golpea la peña, lo que ponen ahí la peña, es la palabra tsur, que es una piedra grande sólida, ¿no? Es una piedra grande sólida, que sería como un pedernal, digamos, la golpea, se rompe, sale aguas. Vale, y me gustó, me llamó mucho la atención, la verdad no lo había visto así, relacionado a Isaías 53, de que por su herido hubo sanidad. Así que sí, tiene mucho sentido aquello. Y el tema de los amalecitas, como les decía, ¿no? Si el objetivo del Señor al principio era que no pasen por donde los filisteos porque había guerra, pues resulta que aquí también hubo guerra. Pero el asunto es que ya habían degustado lo que era el Shabbat, así que estaban en capacidad para. Además, en concordancia con lo que también se ve en la Haftarah, lo que se enseña aquí entre líneas, es que lo que dice también en otro lado de la escritura, la batalla es del Señor, ¿sí? Así que cada vez que alguien quiera molestar al pueblo pero no al pueblo, porque también ese es el énfasis, a ver, cuando hay una suerte de un enemigo, un adversario, el adversario se pega contra el pueblo porque, digamos, el pueblo es la parte visible del Señor aquí en esta tierra, ¿vale? Así que el enemigo, el Satanás, el adversario, como se le conoce, es nuestro enemigo por cuanto somos esa parte visible en este mundo del Señor. El Señor no está físicamente aquí, tangible aquí, está en la eternidad, pronto vendrá, pero cómo Él se manifiesta o cómo Él se deja ver, así por así decirlo, en este mundo somos nosotros, de su pueblo. De tal manera que contra nosotros, y por eso nosotros recibimos los ataques del enemigo, ¿vale? Pero por cuanto no es contra nosotros, no es que el diablo me tiene pelea a mí, a nosotros como tales, sino que la pelea es contra el Señor. Él se cree capaz de lanzar un ataque contra él, por eso es que el Señor sale a nuestra defensa, ¿vale? Porque está defendiendo a su proyecto, a su pueblo, y cuando alguien viene a estorbar ese proyecto que Dios tiene, pues el Señor toma cartas en el asunto, porque Él sabe que nosotros no podemos. Él sabía que Israel, y estaba consciente, quiero decir, que Israel en ese momento era un pueblo bastante débil, era un pueblo bastante inexperto en la guerra, era un pueblo bastante inexperto en la guerra, no sabía nada sino pastorear a lo mucho, pastorear, cultivar, no era guerrero. Él sabía eso, estaba consciente de aquello y no fue inconveniente, no fue ¿qué se diga? Una traba, un problema que el Señor dijo, rayos, y ahora cómo se hace, este pueblo no es guerrero, a ver, esperemos. No, porque la guerra es de él. Y a partir de la Haftarah también se entiende, y a partir del cántico de Moisés también se entiende, que el que pelea y el que deshace al enemigo es el Señor, es Él destruye, Él es. Nosotros no lo vemos, no alcanzamos como que a discernir muy bien, pero hay que estar conscientes de eso, que es Él el que actúa contra el enemigo, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que estar es quietos en el sentido de no actuar de manera desesperada, como que estuviéramos, no sé, frente al acabose de toda nuestra vida y todo lo demás, sino más bien estar seguros de que estamos caminando por donde el Señor mandó y que en ese sentido Él va a actuar, ¿vale? En ese sentido con lo de Amalek. Sí, y es también muy simbólico, muy representativo todo lo que pasa con Moisés levantando las manos y sosteniéndole a Aarón y Ur, ¿vale? Que dicho sea de paso, este Ur es un personaje que aparece hasta más o menos por aquí y se entiende o se ha deducido que más adelante muere porque nunca más vuelve a aparecer, pero vendría representando precisamente o esta
esta situación, digamos, de alguien situado o asentado sobre una piedra con las manos levantadas, en virtud de lo cual el pueblo prevalece o gana, se esfuerza más contra Amalek, contra el enemigo, y sus manos están sostenidas por dos personas, dan una muestra de lo que sería después la figura de Mashiach, tanto en la cruz como en las funciones o todo lo que él estaba representando en ese momento. ¿Vale? Aarón como una suerte de representación del sumo sacerdocio y de pronto Ur en la parte de toda la parte que se diría administrativa, no sé si de autoridad del pueblo, ¿vale? Sujetada o apoyando, haciendo un uno ahí con Moisés. ¿Ok? Y vale también la pena que pongamos el énfasis ahí de que en nuestras versiones pone que escriben un libro, pero dicho sea de paso, este formato de libro que nosotros tenemos ahora es muy moderno, así que está muy bien como lo han puesto aquí, que dice escriben un rollo, porque no había libros, como hoy los tenemos, sino escriben un rollo. Y que llama mucho la atención aquí esta parte, porque se puede hacer un juego de personajes. Porque para nosotros, lastimosamente, decimos Josué y Jesús son dos nombres diferentes, pero en hebreo es el mismo. Así que aquí cuando dice, dile a Yehoshua que de raeré a Amalek, no necesariamente le está diciendo al Josué, a ese Josué, al siervo de Moisés, porque ese Josué resulta que ni él acabó con Amalek, porque en la época de David y todo aquello siguió habiendo Amalek y seguía molestando a la gente. Y después, como bien lo dicen, después vino el descendiente de Amalek, Amán, que siguió molestando a la gente. Entonces, ¿cómo le va a decir a un muerto? ¿No es cierto? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a prometer a alguien que eventualmente iba a morir? Que es decir, alguien que no iba a ser eterno. O sea, sería como una promesa, no sé, media compleja, ¿no? Entonces, cuando leamos estos versículos, especialmente esto, además de referirse y que seguramente escuchó ese Josué que lideró la batalla, ese primer enfrentamiento bélico, lo que está diciendo también es no solo al Josué de ese momento, sino también haciendo una profecía, un testimonio respecto de que a Yehoshua se le prometió que se acabaría Amalek. Y es también una profecía de que Yehoshua deshizo con su espada, y es lo que dice en Apocalipsis, que lo destruyó con la espada que sale de su boca, ¿vale? Y por eso llama mucho la atención porque es un juego de palabras cuando lo pensamos aquí entre paréntesis, porque cuando aquí dice que deshizo a su pueblo a filo de espada, en hebreo dice a boca de espada, literalmente. Al pi jeref, dice, a boca de espada, y cuando después en Apocalipsis dice que los destruyó con la espada de su boca. Entonces es una suerte de juego de palabras ahí, y lo que quiere decir es eso, que Yehoshua mismo destruyó con la espada que sale de su boca, y destruirá. Entonces, tanto pasó eso ahí, que hubo un Josué que salió a la guerra, pero además también tenemos que entenderlo en la dimensión profética, de que también es una profecía de que Yehoshua, nuestro Yehoshua, Hamashiach, destruirá a Amalek y a todo lo que eso representa con la palabra que sale de su boca. Y eso está escrito en un rollo, es decir, eso cuando Dios escribe algo, o cuando Dios manda a escribir algo, no es solo para que no se olviden, sino también para que esté seguro de que eso va a pasar, ¿vale? Está escrito, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, haciendo solamente la comparación de la forma de esto de escribir, es que cuando, por ejemplo, cuando nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, significa que de ahí no se borra, ¿vale? Así que cuando Dios escribe algo, o manda a escribir algo, significa que eso no se mueve. Por eso es que la Torá fue escrita, ¿vale? No fue dada así hablada, fue escrita, es decir, que eso permanece, que eso no se cambie. Así que cuando aquí a Josué le dicen, o pone esto de que escriben un rollo, significa que eso está permanente ahí hasta que se cumple. Y vemos que hasta ahora, por ejemplo, Amalek no ha sido destruido, porque como bien lo dijeron, en cada generación hay un Amalek. ¿Sí? Entonces, hoy seguramente nos estaremos enfrentando a un Amalek que puede ser, no ser una persona, un reino como tal, puede ser alguna otra cosa, pero de que lo hay, y de que tiene fin, de que tiene contados sus días, lo tiene contado, ¿sí? Y de aquí también llama la atención este nombre del Señor que le ponen, Hashem Nisi, ¿sí? O Adonai Nisi, como también se puede decir, o si ustedes quieren, Yehoshua Nisi, significa el Señor es mi estandarte, porque Nes es un estandarte, es un palo, si ustedes quieren, es un asta, ¿sí? Entonces, el Señor es mi asta, un estandarte, ¿vale? Y es un juego de palabras también, porque aquí lo que pasa y lo que nos está diciendo la Torah
es que Amalek lo que quiso es levantar su mano contra el trono, es decir, era una lucha más espiritual aquí, es lo que nos está diciendo. Amalek, la intención de él, de este pueblo, lo que parecería es que querían truncar otra vez del propósito del Señor, irse contra el Señor, contra la autoridad de él, ¿sí? Porque cuando se habla de trono es la autoridad. Entonces, cuando dice que Amalek levantó su mano contra el trono del Señor, quiere decir que él intentó atacar la autoridad del Señor, que en este momento estaba siendo plasmada en la salida del pueblo. Vale, entonces cuando el Amalek trunca intenta truncar el progreso, la salida del pueblo, eso es levantar la mano contra el trono. Intentar decir, no, Señor, no, Dios, tú te estás equivocando. Cosas por el estilo, ¿sí? Entonces esos son los que levantan la mano del Señor. Dicho así, podríamos decir, como nada más como una idea, que por ejemplo Amalek vendría a representar toda aquella persona, sistema, ideología que intenta decir, Dios, estás equivocado. Dios, tú estás equivocado, así no se hace, y pone trabas para que el pueblo avance, ¿vale? Entonces, eso más o menos podríamos decir de Amalek, ¿vale? Y creo que de esa manera podemos ir concluyendo, y como un buen resumen de esta porción, de esta parasha, podemos leer 1 Corintios 10, por favor, del 1 hasta el 10 creo que es. Podemos leerlo, ¿sí? No, del 1 al 4, sí. 1 Corintios 10, 1 al 4. De pronto alguien lo tiene por ahí. Y con eso es un buen resumen. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Sí, pero de ellos no se Dios. Sí, hasta ahí. Pues estos 4 versículos es un buen resumen de esta porción, miren ustedes. Salieron de Egipto, pasaron por la nube, pasaron por el mar, fueron bautizados, comieron el maná, bebieron de la bebida espiritual de la roca que era Mashiach. Vale, entonces estos son unos 4 versículos que nos resumen de una manera súper concisa la porción esta. Y que además de llamarle, por así decirlo, la porción de los milagros, la porción de los milagros del Señor, también podríamos llamarlo, por ejemplo, la porción que muestra o que anuncia en cuestiones muy chiquitas a Mashiach. ¿Por qué? Porque Él mostró su poder en la nube, su acompañamiento en la nube, Él mostró su poder en el abrir el mar, Él se anunció como el maná que habría de descender del cielo, y Él se anunció como el agua que salía de la roca, o la roca de la cual botaba el agua también. Vale, entonces eso creo que podemos decir. No sé si es que hay alguna otra pregunta o comentario, y si no podemos ir terminando. Carmita, por favor. Solamente o sea, traspasar un comentario. O sea, que normalmente se preguntaban por qué justamente en esta parashá, pues en Éxodo 14:14, con relación a Faraón persiguiendo al pueblo, la orden del Señor fue, pues no hay para qué peleen porque Hashem peleará por ustedes. O sea, y como dice ahorita en lo que acabamos de leer en Éxodo 17, en cambio Dios da la orden y le dice a Moisés, escójanse varones y salgan a pelear contra Amalek. Obviamente, como Josué nos ha recalcado, pues la victoria es de Hashem, nada podemos hacer por nosotros, pero en el caso anterior, cuando Faraón les salió a perseguir, la orden era no hay para que peleen. Y cuando Amalek aparece en el escenario, la orden es sal a pelear. Entonces, el mensaje que esto nos podía dejar del comentario que pues el hermano Eric nos había dicho que viene del Talmud y que es una buena pregunta, es que probablemente cuando a nosotros nos estén atacando para matarnos como Faraón, y si ese matarnos solo significa dar muerte a la carne, pues no peleen, no peleen.
que el Señor les hará justicia. Pero como también se ha recalcado esta tarde, el espíritu de Amalek es el espíritu que se opone al plan de Dios, al plan eterno, es el espíritu del anti-Mashiach. Entonces, cuando el ataque es espiritual en el sentido de que puede destruir a su pueblo, entonces toma las armas y pelea. Toma las armas y pelea. Bueno, en todo caso, esa reflexión, el hermano dijo que salía del Talmud, que pues sí, si nos atacan solo para matar el cuerpo, pues el Señor tiene poder para levantar de entre los muertos. Pero si lo que están haciendo es destruir digamos, la obra espiritual o haciendo que el exhibir fidelidad en nosotros sea de alguna manera impedido, entonces presenta, como dice, defensa de este carácter, ¿no? De este exhibir fidelidad, sal a pelear contra ese espíritu que es el anti-Mashiach, ¿no? Y de paso este Amalek, que es descendiente de Edom, y pues por eso hasta el final de los días, hasta que el mismo Satán se ha puesto en el lago que arde en fuego y azufre, pues hasta allí será la batalla, ¿no? Por eso persevera, pero más es un carácter espiritual que como tal la presencia de un pueblo en particular, como era en el caso de Faraón y Egipto, ¿no? Eso para tener en cuenta. Vale. Ok, entonces ahora sí creo que sí podemos ir terminando.